Espero no revelar demasiado sobre mí al escribir esto, pero soy un artista de graffiti. O como algunos podrían verlo, un delincuente. Estoy bien con cualquiera de los dos títulos. El punto es que me gusta pintar con aerosol y soy decente con una lata en la mano. La comunidad de tags es atroz. La gente no es amigable y no hay respeto entre los artistas. Debido a esto, he adoptado una rutina mucho más discreta. Me gusta etiquetar lugares más tranquilos, donde es probable que mi arte no sea visto por otros artistas o el público en general. Las viejas líneas de tren suelen ser una buena apuesta, ya que los vagones de tren son interminables y los trenes nuevos se desactivan y se dejan pudrir en ellos todo el tiempo. Mi amigo Lucas gusta de acompañarme cuando hago tags, a pesar de que él mismo no está muy metido en todo esto. Aprecio la compañía. Algunas personas no entienden la importancia de un buen amigo, y creo que eso es triste. La mayoría de mis otros amigos no parecen respetar mi tiempo o intereses tanto como él. Lucas y yo nos encontramos fumando en un conjunto sin nombre de viejas vías que encontré ese mismo día en Google Maps. No soy un gran consumidor de marihuana, pero él fuma mucha hierba, así que a menudo me doy el gusto de igualar su ambiente. No era tan tarde, tal vez un poco después de las 10 de la noche. Terminamos un porro y hablamos mientras caminábamos junto al viejo tren de carga oxidado. Curiosamente, no había un solo tag en todo el tren. Debe haber sido movido aquí recientemente, pensé, emocionado de que tendría el primer turno en una superficie tan buena. Le lancé a Lucas una lata para que jugara con ella y comencé a hacer lo mío. Aproximadamente 5 minutos después, terminé mi primer tag. Lo admiré un poco antes de pasar al siguiente vagón, luego al siguiente. Aproximadamente 15 minutos y 2 latas de pintura después, tenía 3 tags decentes uno al lado del otro y estaba bastante orgulloso de cómo se veían en combinación. Lo siento de antemano si esto ofende a alguien, pero tiendo a descartar mis latas vacías donde se secan. Así que las lancé de regreso por donde habíamos venido, disfrutando del satisfactorio sonido de un balín rebotando dentro de una lata vacía. Luego me reuní con Lucas, que aparentemente había enrollado y encendido otro porro, ignorando el dolor que le había causado. Para dar contexto, la razón por la que no soy un gran consumidor de marihuana es que empecé a experimentar ansiedad insoportable con mucha más frecuencia, tal vez el 90% de las veces. En retrospectiva, fumar 2 porros con Lucas fue una decisión casi perjudicial. Después de todo, estábamos haciendo algo ilegal, lo cual ya era bastante estresante. Fumé el segundo porro de todos modos, confiado en que estaría bien. En cuanto las últimas chispas se apagaron del porro, fue cuando lo escuchamos. Un clan amortiguado desde algún lugar detrás de nosotros resonó en la noche. Los dos nos congelamos y miramos en la oscuridad. Sentía gotas de sudor formándose alrededor de mi cuello, mientras la adrenalina comenzaba a recorrerme. No podía decir si el sonido provenía del exterior del tren o de dentro de uno de los vagones. Era difícil decir cuál opción era peor. Esperamos un minuto completo en silencio. Nada. Fue entonces cuando saqué mi teléfono y grabé este video. Como muestra el video, quien hizo ese ruido levantó una de mis latas vacías y la lanzó hacia nosotros, antes de perseguirnos y gritarnos. Realmente no se puede ver la lata de pintura en el video, pero te juro que ese fue el primer sonido. Mientras huíamos frenéticamente, quien estaba detrás de nosotros gritó: «Más te vale no tropezar, chico». Unos segundos después, un disparo real sonó detrás de nosotros, casi haciendo que Lucas tropezara y cayera. Me asustó tanto que mi dedo se deslizó del botón de grabar en Snapchat y el video se cortó. Corrimos por las vías hasta que intersectaron con una carretera principal y no dejamos de correr hasta que estuvimos a una distancia segura. No creo haber estado más aterrorizado en toda mi vida. No ayudaba que estuviera completamente drogado. Mis manos temblaban literalmente. También las de Lucas. Encontramos el camino de regreso al auto y condujimos a casa en silencio. ¿Qué se suponía que debía hacer? Llamar a la policía. Literalmente estaba cometiendo un delito. Esa no era una opción. Sin embargo, la historia no termina ahí. De hecho, volví a esas vías unas semanas después, pero esta vez durante el día y equipado con mi confiable Glock 17. Para mi sorpresa, el tren seguía allí. A pesar de eso, había una diferencia bastante evidente esta vez. En los 3 lugares donde mis tags habían estado anteriormente ahora, había feas manchas de pintura roja. Alguien había cubierto deliberadamente mi trabajo. Silenciosamente,
Seguí investigando y eventualmente llegué a un vagón de tren con la puerta completamente abierta. Eché un vistazo dentro y era extraño. El vagón estaba completamente vacío, excepto por una silla en el centro y lo que parecían ser cuerdas y cadenas esparcidas por ahí. Algunas de las cuerdas estaban enrolladas alrededor de las patas de la silla y otras simplemente estaban en el suelo. La parte más extraña era el olor, sin embargo. Todo el vagón olía a cloro. Si cerrabas los ojos, habrías pensado que estabas en un armario de productos de limpieza. No puedo exagerar el olor, sin embargo. Literalmente olía como si todo el vagón hubiera sido empapado en cloro. Fui a tomar una foto de la escena cuando pensé que escuché un clang metálico en algún lugar más allá en el tren. Podría haberlo imaginado, pero no iba a arriesgarme. Eso fue suficiente para mí. Salí de allí tan rápido como había llegado. He contado esta historia a tantas personas, y ninguna de ellas pudo racionalizar las acciones de ese psicópata de una manera que tuviera sentido. Dudo que una persona sin hogar pudiera hacerse con un arma, pero no puedo imaginar por qué alguien que no fuera una persona sin hogar respondería de manera tan agresiva, y por qué decidieron cubrir mis tags es otro misterio. Creo que el aspecto más perturbador de todo esto fue la silla en medio del vagón del tren. Realmente quiero volver a esas vías solo para tomar una foto de lo que vi, pero no he reunido el valor para hacerlo. No tengo idea si quien estaba allí esa noche realmente estaba disparando para matarnos o simplemente tratando de asustarnos. Pero a veces, tarde en la noche, cuando estoy solo con mis pensamientos, todavía puedo escuchar ese disparo resonando en mis oídos. Mientras escribo esto es principios de julio. Esta historia tuvo lugar a principios del verano. Normalmente trato de quedarme en mi ciudad universitaria o viajar a Europa en verano como una forma de evitar regresar a casa, pero esa no era una posibilidad esta vez. Me encontré regresando a casa a regañadientes al principio del verano. Solo tenía que soportar una semana, y luego estaría en un avión hacia Alemania. Realmente no tenía ganas de ver a ninguno de mis viejos amigos, pero tampoco tenía muchas ganas de quedarme en casa. Así que me despertaba temprano y pasaba mis días caminando, viendo películas o incluso simplemente conduciendo sin rumbo. Era mi último día en casa. Me estaba aburriendo de las cosas que había estado haciendo y quería hacer algo un poco más emocionante. Mis amigos y yo solíamos saltar de tren en tren, una de las muchas actividades desordenadas que desde entonces había eliminado de mi vida. Decidí, ¿por qué no? Y conduje a un conjunto aislado de vías que conocía. Los trenes de carga siempre pasan por aquí, así que sabía que habría muchas opciones. Las vías estaban rodeadas de árboles y varias plantas, parte de la razón por la que las había elegido. Lo último que necesitaba era ser atrapado por hacer una actividad ilegal después de haber estado limpio durante tantos años. Aparqué el auto y me dirigí hacia las vías. Permíteme describir el diseño para que sea fácil de entender. Este conjunto específico de vías pasaba a través de los árboles durante un tiempo antes de entrar en un túnel. Había un pequeño claro al otro lado del túnel y luego un puente masivo sobre el agua. Mis amigos y yo solíamos montar el tren hasta cruzar el puente, pero como solo estaba yo, no tendría forma de regresar a mi auto a menos que quisiera caminar 10 millas. Así que decidí que saltaría al tren y lo tomaría a través del túnel, bajaría y daría un tranquilo paseo de regreso a mi auto. Caminé por las vías y esperé a que pasara un tren. Era probablemente la 1 o 2 de la tarde. Finalmente, después de unos 10 minutos de caminar, comencé a sentir la familiar vibración en los rieles. Rápidamente corrí al costado y traté de mantenerme fuera de la vista. Por lo general, hasta donde sé, los conductores de trenes de carga no se preocupan lo suficiente como para informar sobre personas caminando por las vías, pero no quería arriesgarme. El tren pasó y esperé a que pasaran varios vagones antes de salir de mi escondite. Elegí un vagón que parecía fácilmente accesible y comencé a correr junto al tren como lo había hecho cientos de veces antes. Una vez que estuve lo suficientemente seguro, me agarré de la escalera y me subí. Fue bastante fácil. El tren no viajaba muy rápido. A medida que la parte del tren en la que estaba a punto de entrar en el túnel, vi un extraño destello de luz desde adelante. Supuse que era una chispa del tren o algo así, pero la verdad es que nunca había visto nada igual antes. Esperaba que no hubiera un cable suelto o algo peligroso en el túnel, pero era demasiado tarde para bajar. El tren comenzó a ganar velocidad ya que el túnel era perfectamente recto, y cerré los ojos mientras la adrenalina empezaba a llegar.
Justo entonces sentí una mano salir de la oscuridad y literalmente agarrar mi pierna. Perdí el equilibrio y casi resbalé, pero mis manos estaban firmemente sujetas al tren. Grité y pataleé, pero el tren pasó rápidamente antes de que pudiera contactar con algo. Antes de que pudiera siquiera comprender lo que acababa de pasar, sentí otra mano golpear mi pierna. Grité de nuevo antes de trepar por la escalera, con suerte fuera de alcance. Mi corazón estaba acelerado. ¿Qué diablos acaba de pasar? El tren salió del túnel y bajé sin pensar. Esperé a que el tren pasara por completo y lo vi atravesar el puente. Recuerdo haber caminado de un lado a otro en el pequeño claro, pensando en lo que acababa de suceder. ¿Cómo? ¿Realmente había personas en el túnel y qué podrían estar haciendo allí? ¿Por qué demonios tratarían de arrastrarme hacia abajo? Todos estos pensamientos y más estaban corriendo por mi mente cuando una dura realidad me golpeó en la cara. La única forma de regresar a mi auto era atravesar el túnel. No había absolutamente ninguna posibilidad de que caminara de regreso a través de ese túnel con esas personas allí, especialmente porque podrían ver mi silueta y yo caminaría a través de la oscuridad. Me senté en el suelo por lo que pareció una eternidad. No había otra opción. No podía cruzar el puente sin arriesgar mi vida. Un tren podría venir en cualquier momento. El puente era demasiado largo. Consideré llamar a alguien para que viniera a rescatarme, pero ni siquiera estaba seguro de si podrían hacer algo. La policía no era una opción. Estaba cometiendo un delito solo por estar allí. No tenía otra opción. Recogí una piedra y comencé a avanzar por el túnel. Sabía con certeza que había 2 personas allí, pero podría haber más. No tenía idea. Llegué a aproximadamente la mitad del túnel cuando escuché algo. Un clic tenue venía de algún lugar en el túnel. Sonaba como si una persona estuviera haciendo clic con la lengua, pero podría haber sido hecho por una máquina. Era difícil de decir. Me congelé y pensé para mí mismo. Continuar caminando por este túnel era una sentencia de muerte. Sentí un impulso de confianza y saqué mi teléfono. Mantente alejado o te dispararé, amenacé. Mis palabras resonando en las paredes del túnel. Hubo un momento de silencio. El clic se detuvo tan rápidamente como había comenzado. Obviamente estaba blufeando sobre tener un arma, pero pensé que era mejor blufear que simplemente caminar en silencio. Luego saqué un video en YouTube de un efecto de sonido de disparo, subí el volumen de mi teléfono y lo reproduje. Honestamente, era más fuerte de lo que esperaba, y con el eco del túnel, rogué a Dios que quien estuviera allí lo creyera. Sin esperar ni un segundo más, corrí a toda velocidad hacia la oscuridad preparándome para una pelea. No dejé de correr hasta llegar al otro lado. Por algún milagro, nadie intentó agarrarme. Después de salir del túnel miré hacia atrás. Hubo otro destello desde lo profundo del túnel. Esta vez, sin embargo, se calmó lo suficiente como para que pudiera ver claramente 2 siluetas de pie sobre las vías mirándome. Eso fue todo para mí. Me di la vuelta para irme, pero mientras corría el chirrido más horrible que he oído emanó del túnel. Sonaba bárbaro. Definitivamente humano, pero muy lejos de lo normal. No planeo volver a saltar de trenes. El sistema de metro de Nueva York es un lugar aterrador. He trabajado para la MTA durante 7 años y nada realmente me sorprende ya. Cuando amigos y familiares preguntan si tengo alguna historia, hay una que se destaca entre las demás. Una que no puedo explicar. Esto me pasó aproximadamente 2 años después de comenzar el trabajo, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba bastante adaptado a todo en ese momento, y las cosas se habían vuelto rutinarias. Estaba destinado en Brooklyn en ese momento, y estaba haciendo un mantenimiento rutinario en la estación de High Street. No había ni un alma en la plataforma. De hecho, era algo espeluznante. Estás acostumbrado a que estas estaciones de metro estén llenas de gente, así que verlas vacías y casi desiertas era un ajuste extraño. No había visto a una sola persona en la plataforma en horas, y estaba muertamente silencioso excepto por el zumbido de las luces y el tren ocasional que pasaba. De la nada, escuché un clang desde algún lugar más abajo en la vía. Me asustó tanto que dejé caer mi fregona de la sorpresa. El sonido no era algo a lo que estuviera acostumbrado a oír. La mejor manera de describírtelo es que es el sonido que haría una piedra si se hubiera caído sobre un riel de metal. Dejé lo que estaba haciendo y miré hacia el túnel, escuchando otros ruidos. Después de un tiempo concluí que lo que había oído había sido causado por un animal o un trozo de cemento caído.
Después de todo, estas estaciones eran bastante viejas. Volví al trabajo sin pensar demasiado en el sonido. Aproximadamente 10 minutos después, el mismo sonido me sacudió de mi concentración, solo que esta vez era probablemente el doble de fuerte. Esta vez realmente me preocupé, por decirlo de alguna manera, asustado. ¿Era realmente posible que 2 trozos del techo se hubieran caído en el lapso de 10 minutos? Dejé mis suministros y caminé hacia la entrada del túnel, tratando de ser silencioso. Miré en la oscuridad y no pude ver nada. Dudé si era una buena idea gritar en el túnel, y al final decidí no hacerlo. Aún pensaba que no era nada, pero después de que el miedo inicial se desvaneció, estaba más confundido que otra cosa. Seguía tratando de pensar en cosas que pudieran hacer un sonido así. No una, sino 2 veces. Era especialmente extraño, ya que el segundo sonido era más fuerte. Traté de mantener mi mente fuera de los sonidos y volví al trabajo, encontrando un buen ritmo nuevamente. Estaba casi terminado con mi trabajo en esta plataforma y estaba complacido de que pronto podría salir de esta extraña estación. Mientras estaba terminando, escuché algo que me dio escalofríos. La voz de un niño pedía ayuda desde dentro del túnel. Sonaba como si estuviera en peligro. De inmediato dejé lo que estaba haciendo y me dirigí hacia el borde de la plataforma. Dudé por unos segundos antes de decidir que un niño en angustia no era algo que mi conciencia moral me permitiría ignorar. Bajé las escaleras que llevaban a las vías y esperé a que mis ojos se ajustaran a la oscuridad. Grité en el túnel, preguntando al niño si estaba bien. Sin respuesta. Eso es raro, pensé, comenzando a sentirme nervioso por este encuentro. Justo entonces, la voz del niño volvió a sonar, repitiendo su llamado de ayuda. Grité de vuelta, preguntándole si podía oírme. Respondió que sí, y le pregunté dónde estaba específicamente. Hubo un breve momento de silencio antes de que simplemente dijera: enfrente de ti. Solo sigue caminando. Realmente no quería hacerlo, pero no podía dejar a un niño indefenso solo en esas vías. Era peligroso. Comencé a caminar hacia adelante, cuando algo me cayó en la mente. Grité en la oscuridad una vez más, esta vez preguntando al niño qué estaba mal. Otra pausa incómoda antes de que el niño respondiera: solo sigue caminando. No me gustó eso. Todo esto estaba mal. Mis ojos finalmente se ajustaron a la oscuridad y pude distinguir ligeramente lo que había frente a mí. De hecho, había una sombra que parecía la de un niño más arriba en las vías, pero había algo más que casi me hizo gritar de miedo. Otra sombra, esta mucho más alta, obviamente un adulto. La sangre se me heló y me detuve en seco. Esto no me estaba pasando a mí. Tan despacio como pude, me di la vuelta y regresé a la plataforma. Por suerte, no me persiguieron en el camino de regreso. El niño gritó: espera, ¿dónde vas? Una vez que llegué a la plataforma, pero no me quedé ni un segundo más. Subí las escaleras y llamé a la policía tan pronto como tuve señal. Les conté todo y la policía estaba invadiendo la plataforma en cuestión de minutos. Esperé a que llegaran y les expliqué todo. Los oficiales revisaron el túnel y la plataforma, pero no encontraron a nadie. Revisaron los registros de las cámaras de seguridad, pero no había grabaciones de personas adicionales o comportamientos sospechosos en ese momento. Todo lo que encontraron fueron algunos trozos de cemento y restos de animales, que explicaban los ruidos extraños que había escuchado. A pesar de todo, nunca pude sacarme de la cabeza lo que vi: las sombras en las vías y la voz del niño pidiendo ayuda. No puedo evitar pensar que algo siniestro estaba sucediendo allí, pero no hay evidencia para respaldar mis temores. Después de ese incidente me asignaron a otras estaciones y me aseguraron que los sistemas de seguridad serían revisados con más detalle. Aunque sigo trabajando para la MTA, no puedo olvidar esa experiencia. Cuando hablo de esa noche a otros, muchos dicen que fue probablemente una alucinación o que el estrés me jugó una mala pasada. No estoy tan seguro. Hay algo en esa experiencia que me hace pensar que lo que viví fue más que solo mi imaginación. A veces, en las noches más oscuras, cuando estoy solo, la voz del niño todavía parece resonar en mi mente, recordándome que algo aterrador se oculta en las sombras del metro. Quizás nunca sepamos qué realmente sucedió esa noche, pero lo que viví me hizo más consciente de los misterios que se ocultan en las profundidades de nuestro mundo, y me ha hecho más cauteloso al enfrentar lo desconocido.